Hola, bienvenidos otro día más desde casa al canal de Judith Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Espero ya que los próximos vídeos, seguro que me quedan un par todavía en casa, pero espero que ya los próximos los pueda hacer desde la oficina, con mi cámara, Alejandro, que está ahí detrás, no detrás de la cámara, pero ahora mismo este vídeo lo ha editado él y bueno, es un poco complejo montar todo en casa y hacerlo todo en casa, así que estoy deseando volver a la oficina para poder grabar todos los del tirón, como hago siempre, que hago un mes entero y me olvido. No porque no quiera estar aquí con vosotros, que me encanta, pero la verdad que da mucho trabajo. Así que bueno, hoy, ¿de qué os hablo hoy? Hoy quiero hablaros del futuro de los negocios post-confinamiento. Es decir, van a pasar muchas cosas, están pasando muchas cosas y los negocios van a cambiar, no van a ser los mismos, ni igual que nosotros tampoco seremos los mismos, ni las mismas personas que éramos antes, los negocios tampoco. Y voy a daros 5 puntos en los que creo que todo esto va a cambiar, así que quédate conmigo y te lo cuento. Lo primero que ya está cambiando y que creo que se va a mantener y que le ha ido muy bien a las empresas, no me atrevo a decir que le ha ido bien a las empresas porque evidentemente hay muchas empresas que lo están pasando muy mal y que lo van a pasar muy mal, pero siempre de las cosas malas siempre hay cambios y hay cosas que aprendemos. Y creo que en lo que sí le ha ido bien a las empresas es en la digitalización. A mí me daba pena ver empresas que no tenían ni siquiera los archivos en la nube, que lo tenían en los ordenadores. Y si te estropea el ordenador algún día, ¿qué haces luego? Esos archivos los pierdes. Si se te incendia la oficina, pierdes esos archivos. Ahora, si viene un coronavirus y nos lleva a cada uno a su casa, ¿cómo la gente accede a toda la información? Entonces creo que la digitalización en general, hablo de la nube, de tener archivos, pero en general a utilizar pues sistemas de trabajo que son online, o sea, por ejemplo, Project Management System, algunos sistemas de gestión de proyectos, todos estos softwares que nos ayudan tanto y nos facilitan tanto la vida a las empresas que sí estamos digitalizadas y que las que no lo estaban no se habían dado cuenta de lo útil que es y creo que ahora a marchas forzadas pues no les ha quedado otra, ¿no? Así que creo que la digitalización es algo que han tenido que adaptarse súper rápido, ¿no?, a ello y que se va a mantener post-confinamiento. Es decir, no va a desaparecer esa digitalización que están haciendo las empresas, se va a quedar y se va a mantener. El segundo punto del que quiero hablaros hoy, que creo que es muy importante, es la innovación. Está habiendo una innovación como nunca había habido antes. En épocas de crisis es cuando más se innova porque es innovar o morir. No nos queda otra, ¿no?, como negocios, sobre todo cuando hay negocios que no están funcionando como funcionaban antes, porque las condiciones no nos lo permiten. Es decir, ahora mismo espectáculos, eventos multitudinarios, hay muchísimos, el turismo, hay muchísimos sectores que están sufriendo esta situación tan complicada que tenemos ahora, ¿no? Entonces, la innovación lo es todo. Y justamente ayer me hablaban de un proyecto que se llama Nanify y cómo Nanify ha adaptado su modelo de negocio a las circunstancias que tenemos ahora. Y que estoy segura que lo van a mantener, que no lo van a quitar. Mirad, os cuento, Nanify lo que hace es que es una aplicación donde tú puedes pedir nannies, es decir, canguros que cuiden de tus hijos, pues en un formato normal. Vienen a tu casa, cuidan a tus hijos mientras tú te vas a cenar con tus amigos, luego vuelves y la nanny se va, ¿no? No sé en Latinoamérica cómo se llamará, se llama nanny canguro, es la persona que es una cuidadora de niños, ¿no? Lo que sucedió con esta aplicación es que de repente su modelo de negocio no funcionaba más. Pues se han sabido adaptar súper rápido, esto se le llama pivotar, que es cambiar cositas de tu modelo de negocio. Han sabido pivotar muy rápido y ahora ofrecen clases online, es decir, hay nannies que entretienen a tus hijos, aunque sea detrás de la pantalla, durante 1 hora, haciendo una actividad, manualidades, yoga, muchísimas actividades que tienen preparadas para los niños y pienso, esto es un acierto y estoy segura que esa innovación no va hacia atrás, es decir, son cosas que ellos, si no hubiese pasado estas circunstancias que tenemos ahora, nunca habrían decidido innovar y mirar otra vía de negocio, ¿no?, que no era solo la presencial, sino que también hay nannies online. En cambio, ahora no creo que tiren atrás y que quiten este servicio. Ese servicio se va a quedar. Y igual va a pasar con muchas empresas que están cambiando sus modelos de negocio y que ya no quieren volver atrás. Que o van a mantener el modelo de negocio en el cual hayan pivotado o quizá mantienen ese y también mantienen el anterior.
El tercer punto, muy relacionado con el segundo, que es la innovación, es la diversificación. Yo siempre lo he dicho toda la vida, nunca pongas los huevos en la misma cesta, porque al final si pones todos los huevos en la misma cesta y la cesta se te cae, te quedas sin huevos. Es decir, es mejor tener varias cestas, es decir, varios modelos de negocio donde si uno te falla, tienes otros que siguen subsistiendo y que te siguen dando ingresos. Creo que esto ahora más que nunca la gente lo tiene en cuenta, de que no puede tener solo una fuente de ingresos porque es muy peligroso. Si esta se pone en riesgo, la verdad es que lo puede pasar muy mal, el empresario, la empresa, se puede quedar muy resentido, ¿no? Entonces la diversificación para mí lo es todo, el hecho de intentar tener varias vías de negocios. Nosotros tenemos eventos que ahora ya no podemos hacer, pues no pasa nada. No gano dinero con los eventos, pero tengo formaciones online, que por cierto, tengo el máster en negocios rentables, que ya os he ido hablando de él cada semana y que ya las plazas están casi cubiertas. No sé si quedan menos de la mitad ya, que hemos seleccionado a esas 20 personas que queríamos que entrasen con nosotros. Si quieres más información tienes el link aquí y puedes preguntar allí, puedes tener una sesión con una persona de nuestro equipo para que te asesore sobre lo que necesitas, si necesitas este máster, si sí, si no. Así que nada, bueno, volviendo a lo mismo. Yo tengo el máster, tengo Asciendo a otro nivel, tenemos la agencia, tenemos varios modelos de negocio y varias fuentes de ingreso, y si una me falla, siempre voy a tener el resto activo. Y creo que esto es súper importante. Muchas empresas también lo están haciendo. Y creo que se van a dar cuenta ahora más que nunca de la necesidad de ello, ¿no? Vamos a por el cuarto punto, que es el marketing. Muchas empresas hasta ahora, el marketing era una cosa como un misterio, ¿no? Como un UFO, un objeto volante no identificado. ¿Qué es eso del marketing, no? No sé ni cómo subsistían. Y es que cuando hay tiempo de bonanza, todo el mundo subsiste y todo va bien, y aunque tú no hagas esfuerzos, los clientes vienen. Pero cuando hay épocas de crisis, si no tienes un buen marketing sólido, si no sabes cómo buscar clientes, esto perjudica a la empresa y seguramente se va a ir a la quiebra, porque si no tiene la capacidad de salir a buscar clientes o de captar a clientes y que vengan los clientes hacia ti, es muy complejo. Y ahora creo que más que nunca todo el mundo se está dando cuenta de la importancia, ¿no? de ese marketing. Incluso captación de leads, ¿no? La gente no tiene ni una base de datos de sus clientes actuales, ¿no? Que ahora mismo podrían estar vendiéndoles con otros modelos de negocio y no lo están pudiendo hacer porque ni siquiera habían pensado en tener una base de datos. O sea, el marketing brillaba por su ausencia, y esto ya no va a suceder nunca más. O sea, esas empresas se van a adaptar o van a morir, o se adaptan rápido y hacen un buen marketing o se mueren. De hecho, en el máster son 12 módulos y 6 de los módulos son marketing puro y duro, cómo escribir bien para vender, cómo hacer un funnel, un embudo de ventas para atraer clientes, como para convertir completos desconocidos en clientes. De hecho, te vuelvo a repetir que está aquí el enlace, mírate el contenido, al final de toda la página verás todos los módulos y verás que casi todos son de marketing, porque al final una empresa sin un buen marketing y ventas no es nada. O sea, una empresa subsiste por los clientes. Si no tiene clientes, no puede subsistir. Y luego vamos a por el quinto punto, que sería el teletrabajo. También ha cambiado la vida de muchas empresas que ni se imaginaban que el teletrabajo podía coexistir con su modelo de negocio, se han dado cuenta de que sí, hasta bancos. Yo he llamado, ahora me estoy comprando una casa y he llamado al del banco muchas veces, me decía, no, estoy en casa. Ahora ya he empezado a ir algún día a la oficina, a las oficinas, pero el resto de los días trabajaba en su casa y estaba trabajando bien. A mí me atendía súper bien, incluso mejor que cuando estaba en la oficina, que estaba todo el día atendiendo clientes y no tenía tiempo para cogerme el teléfono o para contestarme los emails de forma más rápida, ¿no? O sea que yo al final creo que es un acierto dejar que tus empleados tomen algún día de teletrabajo y no pasa nada, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando alguien no se encuentra muy bien, siempre le digo, quédate en casa, trabaja desde casa, tranquilo. Evidentemente, si no se encuentra nada bien, no trabajes, pero aquello de, no estoy muy fino, pero tampoco me encuentro muy mal, ni tengo fiebre ni nada, quédate en casa. Y al final es la confianza que tú tengas en tus trabajadores, ¿no? Creo que ahí entra la parte de hacer una buena selección para poder confiar en ellos. Pero creo que si tú les das teletrabajo, que al final ellos te lo van a agradecer, porque es algo que agradecer, no creo que te vayan a engañar y no vayan a trabajar. Además, tú lo verías que el trabajo no sale, ¿no?
Así que el teletrabajo es algo que creo que se va a quedar, que muchas empresas van a optar por ello. Esas reuniones eternas de una mañana entera que no hacían falta porque se mezclan 1000 temas y no íbamos a lo concreto, ahora se hacen reuniones mucho más cortas, creo que somos más productivos y yo creo que el teletrabajo se va a quedar y muchas empresas van a optar por hacer un híbrido entre teletrabajo y trabajo presencial. Este es el futuro, así es como veo las empresas y todo lo que está cambiando y cómo se va a mantener, ¿no?, en el tiempo. Solo el tiempo dirá y ojalá haya acertado. Estaré pendiente, observando como siempre qué está pasando en el tejido empresarial. Y nada, espero que de verdad que vosotros estéis bien, que todo esté bien, que os estéis adaptando, que estéis adaptando vuestra digitalización, el teletrabajo, los modelos de negocio, la diversificación, el marketing, que estéis adaptando todo esto para poder sobrevivir, que es súper importante en estos momentos. Sobre todo quien lo está pasando mal, es al menos sobrevive. No es que te tengas que hacerte millonario ahora, pero sobrevive. Nada, nos vemos la semana que viene. No sé de qué os voy a hablar, todavía no lo he decidido, pero bueno, buscaré. De hecho, si me dejáis en comentarios de qué os gustaría que hablase, sería genial, porque así ya voy más al grano y os hablo de lo que realmente os interesa, ¿no? Y nada, pues hasta la semana que viene. Haced un like si os ha gustado y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Besitos. Y no creo que vuelvan atrás, es decir, cuando pase el confinamiento... Fucking hell. Bueno, Alejandro, vuelvo desde el punto 2, porque no tenía el de Amazon otra hora que venir, que ahora, mientras estaba grabando, anda cojones, nada, me han llegado 2 libritos que había pedido, que he bajado las escaleras, he subido corriendo. Ay, un segundo. El segundo punto en el... Vuelvo, que me lío.